Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez es sobre las 3 mejores aplicaciones que yo considero. Ok, no es que sean las mejores según todo el mundo, pero las mejores que yo considero para hacer textos en 3D o textos, pues para crear textos. Porque quieres crear textos para tu miniatura, banners, logos. Bueno, comencemos el video. La que considero menos para esto, pero está bastante completa, no lo voy a negar. Y es la aplicación que se hace llamar Photo Editor. Esta aplicación, que no es muy pesada, si el caso en descarga pesa algunos 5 megabytes, es una aplicación excelente para esto y para mucho más, que por ahí le estaré subiendo video para que sirve en unas cosas y en otras cosas. Estaré haciendo varios videos sobre esta aplicación y para sacarle el máximo a ella. Bueno, chicos, ahora vamos a abrir la aplicación para mostrarles cuáles son sus funciones. Bueno, en mi caso, cuando vas a crear un texto, le vas a poner la resolución, te vas aquí abajo y le vas a hacer tu total, ¿no? Porque vas a crear texto. En caso que vayas a hacer un proyecto normal, bueno, es diferente. Le das la opacidad, la bajas a 0, le das OK. Bueno, nos abre así y aquí parece que no hay ganada. Nos va a aparecer en así como si no tiene nada. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es marcarle esta parte de este bordito aquí, porque si no nos perdemos donde que comienza, y cuando la ampliamos no vamos a ver. Bueno, ese borde se le marca para saber. Bueno, chicos, no le estaré dejando todo lo que tiene la aplicación. Y para crear textos tenemos que darle aquí en esta pestaña de aquí y damos texto o imagen. Y le vamos a añadir un más aquí y el texto. Ya estamos en la vista previa del texto y vamos a escribir un texto normal, ¿no? Lo que me gusta de esta aplicación es que tú puedes ponerle la fuente que tú quieras, porque tú ves aquí, tú quieres ese hola con otra fuente, tú puedes añadir desde aquí donde dice más y le damos aquí cualquiera. Aquí hay muchas. También tiene esas zonas del sistema, también tiene la opción de personalizada y las podemos buscar aquí en donde tenemos la fuente que nosotros tenemos para edición, ¿no? Aquí está el pack de fuente y aquí hay muchas. Estas son del canal de Full Edición, pero eso no importa. Y vamos a ponerle un ejemplo esta y nos va a aparecer ahí. Y también podemos ponerle opacidad, el contorno del texto, que es lo que me gusta bastante, el interlineado, y esto para separar bastante la palabra. El relleno, que yo no sé para qué sirve, pero bueno, también tiene relleno. Y nos vamos acá a efecto y le ponemos gradiente para que tenga esto, como le digo, para que tenga dos colores un texto. Y para difuminar, que está bueno esta opción. La sombra también tiene sombra de esta y sombra interior, que sea que la sombra va dentro del texto, así la ven. Bueno, me gusta bastante, pero hay opciones que no tiene y por eso que la dejo en el número 3. Podemos darle perspectiva y más aquí y otras cosas por ahí, y le damos a aplicar y el texto queda ahí. Lo que no me gusta de esta aplicación es que no puedo guardar un proyecto, un ejemplo que yo lo comience hoy, y no sé si se pueda, pero creo que no se puede. Tienes que dejarlo así, ya pues no puedes dejar el proyecto, porque le das aquí, ya se aplica y no puedes editar el texto de nuevo. Si lo vamos a probar, texto e imagen, ya no hay ninguna capa, pero no se puede editar, no se puede editar. Eso es lo que no me gusta y por eso lo dejo en el número 3. También tiene un problema con el puto borrador, que no puedo hacerlo. Bueno, chicos, pasamos a la aplicación número 2, y esta aplicación sí que está bastante completa, no lo voy a mentir, y se llama añadir texto, esta que está aquí. Los links de esta aplicación se los estaré dejando en la descripción para que la vean y vayan a verla pues. Bueno, esta vez esta aplicación viene más que completa, le podemos cambiar el tema aquí, ¿no? Pero lo que más nos guste. Y le vamos a añadir un fondo aquí. Le podemos dar a más y aquí nos aparece texto. Bueno, antes de comenzar quería decir que para crear texto, que tú quieres crear texto, no le vas a poner un fondo de color, así que yo le voy a poner un fondo aquí y le bajamos esto a nada. Bueno, nos vamos aquí a transparente y ya nos aparece el texto, el fondo en transparente, así que vamos a dar aquí añadir y añadir un texto. Le vamos a añadir un texto normal, ¿no? Y le damos en este gancho y allá tenemos el texto. Bueno, esta aplicación está bastante completa, tiene borrador, opacidad, tiene textura, que es bastante bueno para ponerle al texto. Sí, tiene las demás, la perspectiva, el 3D, rotar, posición y todas estas. Aquí el formato, que sería la fuente, dice mis fuentes, pero nunca me registra
voy a añadir una fuente y nunca me las encuentra. Eso es lo malo. Solo puedo buscarla de internet. No sé cómo añadirla, habrá algún tutorial, pero no lo sé todavía. Si cuando lo sepa, se lo subo para que ustedes lo vean. Bueno, esto sí tiene el rotar 3D. Antes tenía más problemas con la fluidez, pero ya parece que se lo arreglaron. Bueno, cuando ponemos 3D es que nos da un problema cuando cuando le damos al borrador aquí. Esto se nos pone lento, pero eso y se irá arreglando a su tiempo. Podemos ponerle curvas, también podemos ponerle el gradiente, que es tan importante. Los bordes es que no los veo por ningún lado, pero no sé qué les pasó. Por eso ya pierdes tu calificación. Y tiene bastante funciones que casi la hace completa. También tiene la opción de capas, que la aplicación mencionada anteriormente, o sea, Photo Editor, también la tenía, que es muy buena porque no solo vas a crear un texto, sino puedes agregar varios textos a la vez. Y para guardarla le damos aquí aquí en esta flechita y le vamos a dar guardar imagen. La calidad se la subimos al 100% y la ponemos en PNG porque es el formato transparente. Le damos a guardar. Ya se nos ha guardado. Vamos a la galería para ver la calidad de la imagen. Lo que no me gusta tampoco es que no se puede dar una calidad que uno quiera, sino la calidad que ella le da la puta gana. Vamos aquí a ver el texto para ver si tiene buena calidad. Esto es bastante baja de calidad, por eso no la pongo en el primer lugar, pero sí tiene muchas funciones que la hacen única. Y pesa apenas 7.32 kilobytes. Bueno chicos, y vamos a la aplicación número 1 de todas, y es Pixlab. Si esta aplicación ya la conoces, bueno, no tienes que conocerla porque es bastante famosa. Y esta aplicación sí es que es completa. Desde el principio tienes casi todas las opciones que puedas tener. Vamos a añadir un texto, aquí lo añadimos, escribimos, lo editamos, le damos cualquier cosa, le damos OK. Y vamos a escribir cualquier vaina por aquí, lo añadimos, lo ampliamos. Y el área de trabajo está muy buena, solo que no podemos ampliarlo con 2 dedos para ver una cosa mejor. Eso es lo único malo de esta aplicación, pero por lo demás está muy bien. Eso más es para celulares pequeños, porque para celulares grandes no necesitas ampliar. Podemos el texto 3D, podemos rotarlo, girarlo, darle la sombra, reflexión, rotar en 3D, los bordes, todo eso lo podemos arreglar. Y darle curva, darle fuente. Aquí podemos añadir nuestras fuentes propias y es súper fácil. Si no sabéis cómo se hace, puedes pedírmelo y yo hago el video. También tiene texturas como la anterior y puedes poner una imagen de textura. Vamos a probar, nunca he probado esta función, pero vamos a probarla. Así que yo voy a poner una que tengo por aquí, esta que se ve bastante bien. Vamos a añadir gancho, ahí se ve. Y aquí le podemos darle la escala y esa cosa. Tiene más funciones por aquí, ponerle sticker, contraste, brillos, todo lo que tú puedas imaginarte. Por aquí podemos darle a darle a esto y poner más capas, y lo más importante que es la calidad de la imagen. Ok, podemos darle a guardar un proyecto, que es algo tan importante. Yo creo que en la aplicación anterior también se puede guardar un proyecto, y esto es por si tú quieres cambiarlo y editar, y puedes guardar miles de proyectos y no hay problema. La aplicación es gratis, casi no tiene anuncios. Si no está conectado a internet nunca te va a salir un puto anuncio. Si está conectado a internet tal vez sí te salgan, pero es muy buena. Puedes guardar la imagen, ya sea en PNG o JPG, y por default o a la máxima definición, que sería una imagen bien definida, pero pesa como 6 o 7 megas, o más tal vez. Y bueno, tiene todas las funciones que te puedes imaginar. Es la mejor aplicación de todas. También si no quieres anuncio, puedes pagar por ello, remove ads y pagas tus anuncios y listo. Puedes compartir la imagen, que casi todas las aplicaciones tienen esta función. Y bueno chicos, esto es todo hasta el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, darme like, comentar y compartir este video, y hacerme mis incógnitas ahí porque bueno, preguntarme cosas pues por si yo las sé se las respondo, y si no pues no se los voy a responder, o tal vez diga no sé, esto ni me pregunte porque yo no sé nada. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video, que será quién sabe cuándo, porque no sé cuándo haga de eso vaina. Bueno, nos vemos, adiós.